Así que lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos y vamos a meditar en su palabra. El libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 6, vamos a leer, vamos a dar una introducción. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 6, tenemos el tema de esta mañana. ¿Lo tiene, hermano? Amén, gloria a Dios. Búsquelo, hermano, le voy a dar tiempo. Hechos capítulo 10, verso 1 al 6. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paz, Señor, porque hoy, Señor, nos encontramos en esta mañana, Señor, aquí gozándonos, Señor, de esas maravillas, Señor, de esas bendiciones que hoy, Señor, tú has preparado para nosotros, has preparado para tu pueblo, Señor. Nos hemos gozado, Señor, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Y asimismo, Padre amado, nos gozaremos, Señor, hablando, y los hermanos, Señor, escuchando tu palabra. Que nos gocemos juntamente, Señor, en tu palabra, que tengamos un mismo sentir, un mismo gozo, Señor, por tu palabra, por el querer aprender, Señor, de ella, de escuchar, Señor, y qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llena, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia con esta palabra, Señor. Sé, Señor, que necesitamos siempre tu palabra, que tu palabra es la única que nos sustenta, la única, Señor, que nos mantiene, Señor. Es la esperanza, Señor. Tu palabra no pasa, Señor. Sé que se la hierba, marchítese la flor, dice tu palabra, pero la palabra de Jehová permanezca para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra permanezca, Señor, en el corazón, en la mente, Señor, de este pueblo que hoy escuchará tu palabra, de aquellos, Padre, que están en las redes sociales, Señor. Que tu palabra entre, penetre, Señor, y haga los cambios que debe de hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos ser cambios día con día, Señor, ser renovados, ser restaurados, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Rompe, Señor, todo yugo, Señor, toda maldición, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que en este lugar hay libertad, Señor, para predicar tu palabra, para recibir tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, tome su lugar. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Vamos a ser breves, pongamos atención y aprender de la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor siempre no regresa vacía, siempre hace lo que el Señor quiere que haga su palabra. Amén. Así que abramos nuestro corazón, nuestra mente a aprender de la palabra, hermanos, porque a eso es lo que nosotros hemos venido hoy. Hemos venido a aprender de ella, a edificarnos en la palabra, a ser restaurado. Tal vez usted viene desanimado, qué sé yo, hermanos, cómo usted hoy haya llegado en esta mañana a este lugar. Pero la palabra de Dios siempre trae a nuestra vida consuelo, trae gozo siempre a nuestras vidas, hermanos. Las instrucciones de Dios nos llevarán siempre, hermanos, por un camino, y por un buen camino, hermanos, correcto, o el destino hermanos, correcto. Sabemos que si estamos hoy en este lugar
escuchando la palabra de Dios, poniéndola en práctica, usted no espera algo indebido en su vida. Usted sabe que seremos participantes de aquel reino. Si usted y yo sabemos, hermanos, que ese destino es el que cada uno de nosotros busca, ¿verdad? Como cualquier persona que quiere superarse o cualquier persona que estudia, ¿verdad? Maestros, abogados, doctores, etcétera, etcétera, hermanos. Ellos saben, hermanos, que un día van a ejercer, ¿verdad? Ese oficio y el sueldo será un buen sueldo. Amén. Entonces, de igual manera, nosotros, hermanos, estamos esperando, ¿verdad? Un día ser arrebatados cuando Cristo venga, dice, ¿verdad? En las nubes veremos, todo ojo lo verá. Pero si hayamos muerto o estemos dormidos, ¿verdad? En aquel sueño de la muerte, sabemos que vamos a resucitar en aquel día. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos un destino, una dirección en la cual nosotros estamos siempre deseando. Por ejemplo, yo siempre me gusta poner este ejemplo, hermanos, que cuando usted va a algún lugar, va en avión, en carro, lo que sea, hermanos, como usted vaya viajando, entonces el destino o el deseo que usted tiene es de llegar a donde usted ha planeado que tiene que llegar. Usted no se quiere quedar botado en el aeropuerto unos 2, 3, 4 días o en el camino, como le decía en este viaje que nosotros hicimos. A nadie le gusta eso, hermano. Nuestro destino era llegar y regresar. Esa era nuestra meta, ir y regresar. Bendito Dios, estamos. Entonces, hermanos, ¿a quién le parecería quedarse por ahí tirado? A nadie, hermanos. Entonces vemos que hermanos, las instrucciones de Dios nos lleva, nos conduce a una buena dirección. A veces el ser humano es el que se anda desviando para la izquierda, para la derecha, para allá y para acá. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener una dirección. El destino, el manual que Dios nos ha dado, hermanos, ese tiene una buena dirección. Las instrucciones que el Señor nos ha dado. Entonces, podemos ver, hermano, encontramos en la palabra del Señor muchas instrucciones. En la palabra del Señor usted puede buscar en el bosquejo de la Biblia. Usted sabe que trae un bosquejo. Ahí hay de todo, hermano. Ahí lo busca. Dice que ahí usted encuentra un consejo de amor, un consejo de paz, un consejo de gozo. Ahí encuentra todo, hermanos. Cómo tratar usted a su esposa, cómo tratar el esposo a la esposa, cómo tratar los padres a los hijos, cómo tratar los hijos a los padres. De todo encontramos. Hay mucha diversidad en la palabra del Señor. Mucho consejo en la palabra del Señor para todos, grandes y pequeños, adultos, mayores. De todo, hermano. Dice la Biblia, hermano, entonces, que los mayores enseñemos a los jóvenes, que instruyamos a los jóvenes. Entonces, hermanos, podemos ver allá en Lucas capítulo 22, verso 15, cuando el Señor Jesús, le preguntan sus discípulos al Señor Jesús y le dice, ¿dónde quieres que comamos la cena? El Señor le dice, vayan por este lugar, al entrar a la ciudad, ahí habrá un hombre que llevará un cántaro de agua, seguirle y cuando lleguen a la casa, preguntarle a él, decirle dónde está el dueño de la casa y usted sabe la historia. Y sigue dándole instrucciones, hermanos, porque el Señor Jesús o Dios no nos va a enviar a nosotros a algún lugar sin una dirección. Él siempre nos va a dar instrucciones. Él siempre nos dará las instrucciones, hermanos, pero imagínense, no va a ir uno a ciegas. Sirviéndole a Dios o siendo usted respaldado por Dios, yo estoy seguro que usted no va a ir a ciegas. El Señor es el que lo va a guiar, el Señor es el que lo va a llevar. Porque, hermanos, podemos ver a Saulo sí lo llevaron a ciegas. A él lo llevaron a ciegas cuando en el camino el Señor lo derribó y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, y cae a tierra, se levanta, usted sabe la historia, y ya no ve. A él sí se lo llevaron a ciegas, hermano, porque se había rebelado en contra de Dios. Pero un hijo de Dios, Dios lo va a guiar. Porque a él le dicen, y también le dan instrucciones a Saulo, le dicen, entra a la ciudad, y cuando entres a la ciudad, en la ciudad se te dirá qué vas a hacer. Lindo es Dios, ¿verdad? Él siempre imponiendo sus instrucciones y nosotros dejándonos llevar por él.
El hijo de Dios, el hijo obediente, siempre va a dejar guiarse por Dios. Siempre va a dejar que sea la presencia de Dios que nos lleve. Entonces vemos, hermanos, que Cornelio le dicen, hermanos, el ángel manda, le dice, Dios ha escuchado tus ruegos, tus súplicas, tus limonas, tus ofrendas. Él ha oído de ti, no se ha olvidado de ti, hermano. Y le dicen, pero hay una cosa, manda y llama a tal hombre, que él es el que te va a decir qué es lo que debes de hacer, qué es lo que se te es necesario que hagas. Llama a ese hombre. Hermanos, es un mandato. A veces Dios nos prueba a nosotros, hermanos, porque a veces, o no a veces, sino que Dios lo puede hacer como Él quiera. Él lo puede hacer, decir, sabes que esto, aquello es para ti. Pero hermanos, tenemos un ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Era tan corto el camino. ¿Y cómo los llevó Dios? Dios conoce. Tardaron 40 años en el desierto. Entonces le dice, van a tener instrucciones. Él te va a decir lo que te es necesario que hagas. Es cierto, tú has dado, hermanos, porque fíjese, le dice, tú has dado limosna, tú has dado esto, tú has dado aquello, eres una persona respetuosa en el pueblo de los egipcios, porque estaba él en el pueblo de los judíos, perdón. Entonces, hermano, le dice, sí, tú eres una persona muy importante, eres una persona muy respetuosa. Cornelio sí lo era, hermano, una persona piadosa, temerosa de Dios, porque si leemos, hermanos, ahí, no sé si puso atención, él dice que oraba. Y ahorita más adelante vamos a ver, él no era cristiano. Cornelio no era cristiano, pero él oraba, él ayunaba, él daba limosnas, él daba ofrendas, él hacía todo por el pueblo. Vemos, hermanos, y sí, en este tiempo lo hay. Hay personas que sí, hermanos, a veces los ve uno y pareciera, oh no, este tiene un carácter de cristiano, pero no lo es. No lo es, hermanos, porque le falta algo. Pero hace obras como las que deberíamos hacer nosotros los cristianos. Pero a veces nosotros nos obtenemos a muchas cosas. A veces nosotros retenemos muchas cosas. Pero hay personas que sí se despojan. Hay personas que sí lo hacen. Cornelio lo hacía, parecía que hubiera sido un verdadero hijo de Dios. Y le dice, hermanos, entonces Cornelio, hermanos, era un hombre respetado. Pero quiero que entendamos esto, hermanos, que la salvación no viene por medio de lo que usted da, por medio de las ofrendas, de los diezmos. De ninguna manera la salvación viene de ahí, hermano. La salvación viene de Cristo. La salvación viene algo, no es porque nosotros lo que hacemos, los favores que hacemos, que bueno hay que hacerlos, porque sí de verdad debemos de hacerlo. Pero no vamos a ser salvos por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Sino que nosotros vamos a ser salvos por tener un encuentro, por recibir a Cristo en nuestro corazón, por tener una comunión con Él, por vivir como Él quiere que vivamos, no por nuestras buenas obras. Esa es la salvación. Vivir, hermanos, la salvación viene de esa manera, de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, mientras los hombres, quiero que entendamos esta historia, sabe que es algo muy lindo comprender la palabra del Señor. Mientras los hombres que Cornelio, hermanos, enviaba a Jope, aquellos hombres que le dice, hermanos, Cornelio fue muy obediente. Cornelio fue muy obediente a la voz de Dios, así como nosotros deberíamos de ser obedientes a la voz de Dios, a lo que nos están predicando, a lo que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones. Entonces él, como dicen, ¿verdad? Ni tarde ni perezoso, él manda por aquellos hombres y le dice, manda a sus hombres, hermanos, a Jope. Le dice, vayan y tráiganme a Pedro. Y vayan y busquen a Pedro. Pero había una cosa, hermano. Había una cosa. Que Pedro, para él, la salvación no era para los extraños. Para Pedro, la salvación no era para Cornelio. La salvación solamente era para los judíos. Eso era lo que Pedro tenía en la mente. Pedro era lo que él tenía en la mente, que la salvación solamente era para los judíos. Nadie más. A nadie más se le predicaba, no querían, porque ellos estaban encerrados, que nomás era para ellos.
Entonces había un proceso que el apóstol Pedro tenía que pasar. Un proceso que él tenía que pasar. El Señor tenía que tratar con él. El Señor tenía que cambiar ese pensamiento de Pedro. Veámoslo en verso 9 al 16, de ahí mismo de Hecho. No cierre su Biblia, que es en el libro de los Hechos. Dice, del 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Y sí quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en los cielos. Entonces, hermanos, era necesario que Dios hablara a Pedro, hablara a su corazón, hablara a su vida, que cambiara aquel pensamiento que Pedro decía. Pero mientras Pedro ni siquiera entendía, hermanos, lo que estaba pasando en su vida. Pedro no entendía aquel éxtasis, o sea, aquella visión. Pedro lo que estaba viendo, hermanos, era que él, solo para los judíos era la salvación. Entonces hay un cambio tremendo en la vida de Pedro. Porque a veces, hermanos, es fácil condenar a otra persona, es fácil señalar a otra persona, es fácil juzgar a otra persona, hermanos, pero el Señor no nos ha mandado a nosotros a eso, no nos ha mandado a condenar a una persona o a alguien que está cayendo de la gracia. Si cayó de la gracia, hay que levantarlo, traerlo, hermano. No es de pisotearlo, no es de dejarlo caer, sino que levantarlo, decirle: el Señor te ama, el Señor pagó por ti. Levántate. Dios, es a lo que nos ha mandado, hermanos, es amar a nuestros hermanos, es amar a nuestra congregación, y no solo los que estamos aquí, amar a aquellos que están afuera, aquellos que andan en las drogas, aquellos que están en el alcohol, en los vicios, hermanos. A eso nos ha mandado Dios, no a condenarlos. A veces no queremos ni juntarnos con esas gentes. A veces no queremos. Entonces, ¿cómo les predicaremos de Dios? ¿Cómo les enseñaremos la palabra? Tenemos que no hacer acepción de personas. Nos dice que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, Cristo no hace acepción de personas. Él vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Eso era lo que él estaba enseñándole al apóstol Pedro, cambiando aquel pensamiento, y le muestras aquella visión. Mientras Pedro, hermanos, estaba tratando de ver qué significaba la visión que había visto. Cómo es de maravilloso Dios, hermanos. Cómo Dios prepara todo. Cómo Dios prepara el ambiente. Cómo Dios hace todo, hermanos. Mientras mientras que Pedro trataba de ver y de discernir qué era la visión, los hombres de Cornelio llegan y tocan a su puerta. Y estamos buscando a un tal Pedro. Hermano, Dios es tan hermoso porque Dios ya había preparado el corazón de Pedro. Porque si Pedro no hubiera estado preparado, hermanos, Pedro capaz los hubiera corrido de su casa. Pedro capaz los corre, pero como el Señor ya les había hablado, el Señor ya le había hablado a Pedro y había preparado, entonces Pedro viene y le dice: yo soy Pedro, yo soy el que ustedes buscan. Díganme, ¿para qué me están buscando? ¿Para qué soy bueno? Muchos dicen así, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? Para glorificar a Dios. Quiero que leamos aquí el verso 19, hermanos, 19-20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, oiga, el Espíritu de Dios: he aquí, 3 hombres te buscan.
Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No dudes de ir. El Espíritu Santo le dice, 3 hombres he mandado a buscar por ti. Cornelio ha mandado. Es una instrucción sin fallas, una instrucción que no puede salir mal. Una instrucción que no puede salir mal, hermanos. El Espíritu Santo habla a la vida de Pedro, así como habla a la vida de usted, así como habla a la vida mía. No más que a veces, hermanos, nos detenemos, decimos qué pena, qué vergüenza, porque hermanos, ¿qué va a decir el hermano? Si yo voy, si el hermano te dio una palabra, el Espíritu Santo te dio una palabra para el hermano, ve y habla con él, dile lo que el Señor te está diciendo, que le digas, hermano. Eso es algo muy lindo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está hablando a nuestro espíritu, el Señor está hablando a nuestra alma, que hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Él está mandando que hagamos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué has parado de hablar las lenguas que tú hablas? ¿Por qué has parado de gozarte en la presencia del Señor? Gózate en la presencia del Señor, habla tus lenguas. ¿Por qué has detenido? ¿Por qué te has detenido en hablar lo que el Señor te ha dado? No te detengas. El Señor te ha dado lenguas, habla en lenguas. Llénate de tu espíritu, de su espíritu, para que puedas derramar de ese espíritu hacia los demás, hacia las demás personas. Gocémonos en la presencia del Señor. Tenemos que llenarnos de Él. Hermanos, si buscáramos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, fuera algo distinto, hermanos. Algo maravilloso fuera en este lugar. Algo donde pudiéramos ver, hermanos, que los enfermos, los paralíticos serían sanados, serían levantados. Yo estoy seguro que sí, hermano. Pero tenemos que obedecer. No es que el Espíritu de Dios no esté aquí en medio de nosotros. Sí, el Espíritu de Dios, su presencia está en medio de nosotros. La tenemos. A veces no obedecemos. No obedecemos la voz de Dios. El Señor nos está hablando, nos está diciendo qué hacer, cómo guiarnos, cómo manejarnos, cómo movernos. Pero no nos detenemos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, Pedro, al oír las palabras de estos varones, entiende la visión. Entiende la visión que Dios le había dado. Entonces, hermanos, Pedro, con las instrucciones de Dios, recibe a estos hombres y ¿sabe qué pasa? Los hospeda en su casa y le dice, ok, vengan, entren, porque entonces, hermanos, con esas instrucciones, con esas señales, hermanos, es que debemos, aquí habían 2 personas a las cuales el mismo Espíritu les estaba hablando. 2 personas, hermanos, que el mismo Espíritu les estaba hablando, el mismo Espíritu los estaba preparando. Le dice, pasa, entren. Hermanos, como le decía anteriormente, si Dios no hubiera preparado el corazón de Pedro, no los recibe, hermanos. Como dijo la mujer samaritana, es que samaritanos y judíos no se llevan entre sí, le dijo Jesús. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo. Hermanos, es algo maravilloso como vemos que la presencia de Dios o el Espíritu de Dios trabaja en la vida del ser humano. Aquí, hermanos, estaba preparando 2 corazones el Espíritu Santo. Estaba preparando el corazón de Pedro, estaba preparando la vida de Cornelio para aquel encuentro con Dios, hermanos. Y le dice el apóstol Pedro, alójense aquí. Mañana iremos a ver, mañana saldremos para allá, iremos a conocer a Cornelio. Vengan, duerman. Entonces Pedro al siguiente día se levanta, hermanos. Se va con unos hermanos que lo acompañan y se va. Y cuando Pedro entra en aquel lugar, hermanos, sale Cornelio. Leamos el 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, no solo él, a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hermano, Pedro le dice, levántate. No puedes hacer eso, no puedes adorarme a mí. Yo soy un hombre igual que tú, nomás que hay una diferencia, que tú tengo lo que tú todavía no tienes. Yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo al Espíritu Santo, por eso hay una diferencia, porque yo sí lo tengo, pero tú no lo tienes. No me adores porque yo soy un hombre. Esa es la única diferencia que hay entre las personas. Que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y otras personas no. Pero no significa que en ellos no pueda vivir. Claro que sí puede vivir. Mientras tenga que hacer lo que Dios manda que haga. Entonces, Pedro le dice, no me tienes que adorar. Hay un solo Dios, hay un solo Dios mediador entre los hombres y Dios, que se llama Jesucristo. Él es el único que tienes que adorar. Él es el único que tienes que postrar, pero no delante de mí. La Biblia dice, hermanos, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, hermano, en nosotros hay algo que actúa muy diferente, que debería de actuar muy diferente, porque tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida. Esa era la diferencia entre Cornelio y Pedro, pero era un espíritu, un mismo espíritu que estaba trabajando en ellos para un encuentro con Cristo. El que no ha recibido a Cristo, hermanos, no ha experimentado de lo que estamos hablando. El que no ha recibido a Cristo, es necesario que reciba a Cristo en su corazón. Es necesario que se arrepienta, que venga a los pies de Cristo para que experimente la vida en Cristo Jesús. Y aquel que ha recibido a Cristo y se encuentra alejado o está alejado de Cristo, necesita venir y reconciliarse con el Señor para que Él tenga paz, tenga gozo. Dice Proverbios 16, porque 7 veces cae el justo y de todas ellas se levantará. Mas el impío, dice, caerá en su propio mal. Hay alguien que te defiende, hay alguien que te levanta, hay alguien que está clamando por ti. Y ese es el trabajo de nosotros, clamar por aquellos que están menguando, aquellos que se están yendo, aquellos que no condenarlos, sino que orar por ellos para que el Espíritu de Dios los traiga, aquel callado los traiga a su presencia, lo traiga otra vez de regreso y se goce con nosotros. Ese es el trabajo de nosotros, hermano. Amar a nuestros hermanos. Si la Biblia nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a los de casa? Es maravilloso, hermanos. Y aquí es lo maravilloso del mensaje. Cuando el apóstol Pedro les declara lo lindo que es nuestro Dios. Por eso nosotros debemos predicar a Cristo, glorificar a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo. Debemos amarlo con todo nuestro corazón. Debemos de predicar a Cristo, porque Él es el que merece toda gloria y toda honra. Vamos a ver aquí, hermanos, en el verso 28. Y les dijo, vamos a leer al 33, 28, 33. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Gloria sea a Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cornelio le dice al apóstol Pedro, he aquí estamos delante de Dios y delante de la presencia de Dios. Le vuelve a contar toda la historia que yo le he contado. Mandó a los hombres. Un santo ángel me dijo que mandara por ti. Y tú has hecho bien en venir. Has hecho bien en no detenerte. Ahora estamos aquí en presencia de Dios, sentados. Recuerda que leímos que ya no era solo Cornelio. Eran sus amigos, sus familiares. Y le dice, has hecho bien en venir. Ahora estamos nosotros todos aquí, listo para que nos prediques y hables lo que Dios ha puesto en ti. Hermano, es algo lindo. Por eso le digo, el Señor a sus hijos los respalda. El Señor siempre va a estar con sus hijos. Imagínense que el apóstol Pedro le dice, ahora bien, le dice, predícanos y háblanos de lo que nos tienes que hablar. Hemos cumplido, ahora ya estamos cara a cara, estamos frente a frente. Cornelio había obedecido, Cornelio había cumplido. El apóstol Pedro también había cumplido y estaba delante de aquel hombre. Y él les dice, ¿para qué me han hecho venir o para qué me han llamado? Cornelio le dice, yo te llamé porque yo vi esta visión, yo tuve esto, el santo ángel me dijo y yo cumplí con lo que se me ha mandado. Ahora cumple tú. Como siervo del Dios Altísimo, cumple lo que se te ha encomendado. Hermano, eso lo pone a uno a pensar, a meditar, porque tal vez todos pensaremos, no, pues son los predicadores, el pastor, el que está encargado de predicar, de enseñar. Hermanos, todos estamos obligados a eso. Todos, porque si usted se encuentra algún joven, alguna jovencita o un señor, una señora, ¿qué le va a predicar usted? ¿Qué le va a enseñar usted a esa persona encontrándola en el momento que necesite una palabra de Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a aconsejar? Necesitamos la palabra del Señor y el poder de Dios. Entonces Cornelio le dice, bueno, pues predícanos. Enséñanos, dinos lo que tienes que decirnos. Hermano, sabe que eso es como cuando uno se para. Yo le compartí a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Tal vez en el momento que uno está allá abajo en su casa estudiando o qué sé yo, pasan muchas cosas en la mente. Pasan muchas cosas en la mente de uno. Y cuando uno llega a este momento, tal vez hay cosas que se le olvidan a uno. No sé si solo a mí me pasa, pero puede ser que hay cosas que se le olvidan a uno, pero hay algo maravilloso, que hay cosas que salen de mi mente que yo nunca las he pensado. Eso es lo maravilloso, hermanos, porque podemos ver el poder de Dios, podemos ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, cómo Dios está respaldándonos, hermanos, porque hay momentos que yo he subido, digo esto, y cuando estoy aquí, el Señor me pone, me da, yo me gozo en Él, porque si así no fuera, hermanos, ya hubiera renunciado a predicar. Porque, ¿cómo predicaré la palabra de Dios si no tengo un respaldo del que me está enviando? Tenemos que tener el respaldo de Dios. Entonces Pedro, se para delante de ellos, hermanos, y empieza a hablarles. Empieza a hablarles, a decirles. ¿Y saben de quién habló? Del Señor Jesucristo. Eso es todo a lo que usted y yo hemos estado encomendados a predicar a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Así que usted siempre va a escuchar el nombre de Cristo, porque todo es en Cristo y para Cristo. Todo lo vamos a hacer para Él.
No traemos fábulas de hombres, sino que la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pedro empieza y le dice, empieza a predicar. Ustedes saben del Señor Jesucristo, el que fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él fue el que da salvación. Él es el que perdona los pecados. Él es el que redime tu alma. Él es el que llena tu alma. Él es el único que te da paz. Él es el único que te da gozo. Y empieza, hermanos, a predicarles de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo, y les dice, y Él es el único que te puede salvar. Él es el único. Y está sentado a la diestra del Padre, y Él es el que nos ha enviado, y Él es el que nosotros somos testigos de lo que Él pasó, y nosotros hemos sido enviados a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras Pedro les predicaba todo eso, hermanos, les enseñaba de Cristo, les predicaba de Cristo, descendió el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y fueron llenos de la presencia de Dios. Fueron llenos de la presencia de Dios. Hermanos, eso es algo maravilloso, algo lindo, porque imagínense lo que empezó con un hombre. La Biblia no especifica cuántas personas fueron salvas ese día. ¿Cuántas personas fueron salvas? Lo que empezó con una persona. Nosotros tenemos encomendado mucho trabajo, hermanos. Lo que comenzó con una persona, hermanos, tal vez usted empezó solo, pero se casó. Ahora vienen hijos, vienen nietos, vienen todo, hermanos. Viene una generación, hermanos. Esa es una grande bendición, hermanos, porque Cornelio lo podemos ver. A él se le presentó el ángel. Pero vea la predicación de Cornelio, aún no siendo cristiano. Invitó, le dijo, vengan amigos, vengan familiares. Hizo una reunión grande. Dice, porque algo importante va a haber hoy. Algo lindo va a haber hoy. Era la salvación. Era la salvación de Cristo que iba a llegar a la vida de ellos. Y llegó la salvación de Cristo, hermanos, a sus vidas. Entonces podemos ver el trabajo, las instrucciones, hermanos. Porque más adelante, hermanos, Pedro, los hermanos le reclaman. En el 11 habla eso. Al regresar ellos se enteran, le dice lo que pasó con Pedro. ¿Qué hacías tú con ellos, Pedro? ¿Qué hacías tú con Cornelio? Si para ellos no hay salvación, para ellos no hay la salvación. Y el apóstol Pedro les empieza a decir, mira, mientras yo oraba, estaba en la azotea, vino un éxtasis, vino una visión, y me dijo el Señor que todo lo que Él ha santificado, yo no lo puedo llamar común o inmundo. Y entonces yo fui con Él, y cuando estaba allá con Él, Cornelio me platicó, me dijo, el santo ángel mandó por ti. ¿Y quién puede impedir que Cristo entre en el corazón de una persona? No hay nadie que pueda impedir que tú prediques la palabra de Dios. No hay nadie que pueda impedir que alguien reciba a Cristo y sea bautizado. No hay nadie. Simplemente la disposición del corazón. Simplemente la disposición del corazón del ser humano. Debemos de comprender la palabra del Señor, de entender la palabra del Señor, para qué hemos sido llamados, para predicar la palabra del Señor, para enseñar, para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Llenarnos de su presencia y tener una fe en Cristo Jesús.